Bueno, hermanos, ¿se acuerdan que la enseñanza pasada vimos los tipos de hombre? Lo que es el natural, el carnal y el espiritual. Y hoy vamos a ver esta enseñanza de Elías como un hombre espiritual, el profeta de fuego, y acá lo vamos a ver. Dice, Elías fue un profeta, un hombre de Dios, que sale a escena en un tiempo muy difícil, cuando las 10 tribus norteñas, o Israel, o la casa del norte, o la casa de Israel, que es todo lo mismo, eran gobernadas por el rey Acab. Acab fue el séptimo rey de las tribus norteñas. El primer rey fue Jeroboam, y hay toda una sucesión de reyes hasta que llegamos a Omri, que fue el papá de Acab. Después lo sucede en el trono Acab, que él gobierna entre el año 874 y 853 a.C., y Acab se casa con Jezabel. Tienen dos hijos, uno que se llama Ocosías, que va a ser el sucesor de Acab en el reino, y una hija que se llama Atalía. El padre de Jezabel se llama Itobaal. En la Biblia también figura como Edbaal. Itobaal o Edbaal dice que fue un rey de Tiro. Durante su reinado, Tiro expandió su poder en el continente, haciendo su territorio de toda Fenicia, hasta Beirut por el norte, incluyendo a Sidón e incluso parte de la isla de Chipre. Digamos que el papá de Jezabel era un hombre con poder, era un rey con poder. La primera información relacionada con Itobaal o Edbaal proviene de una cita de Flavio Josefo, que es un historiador hebreo, al autor fenicio Menandro de Éfeso en contra de Apión. Aquí se dice que el rey anterior, Feles, fue asesinado por Itobalus, digamos el papá de Jezabel, y dice el sacerdote de Astarté, que era la diosa de los sidonios, y este hombre reinó 32 años y vivió 68 años. Fue sucedido por su hijo Badesorus o Baal-Eser II. El comentario de Menandro de que Itobaal había sido sacerdote de Astarté antes de ser rey explica por qué su hija Jezabel fue tan celosa promotora de la idolatría, lo que la llevó al conflicto con Elías, que está descrito en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19. Astarté es la asimilación fenicia cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna, los acadios, asirios y babilonios como Istar. De ahí fíjense que Istar viene ahí de lo que dicen los ingleses o las personas de habla inglesa para Pascua, que dicen Happy Easter. Easter es Felices Pascua, pero en realidad lo que están diciendo es invocando el nombre de esta diosa. Por eso, para Pascua, me estoy yendo, ¿no? Pero digo, para Pascua no es Easter, sino Passover, pasar por encima. Pero les digo porque hay cosas que se meten en nuestra cultura y no sabemos lo que estamos diciendo. Cuando ellos para Pascua dicen Happy Easter, están diciendo felicidades por esta diosa. Sigo. Y los israelitas la llaman Astarot. Representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la exaltación de los placeres carnales. Con el tiempo se tornó también en diosa de la guerra y recibió cultos sanguinarios de sus devotos. Se la representaba desnuda o apenas cubierta con un fino cinturón de pie sobre un león. Por eso esta es la imagen que ustedes ven ahí de Istar, ¿no? Esa es la imagen que se le daba. Fíjense cómo tenía garras en vez de pie y parada sobre un león. Y esta era la diosa que también adoraba Jezabel, la esposa de Acab. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 31, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, del rey de Judá. Es decir, que cuando el otro rey del otro grupo de tribus iba por el año 38, Acab comienza a gobernar. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam fue el primer rey
de las tribus norteñas. Y dice que le fue cosa ligera, fácil, andar en los pecados que cometió este primer rey de las tribus norteñas. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjense acá, remarco esto porque dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los otros reyes que reinaron antes de él. Y le fue cosa ligera andar en los pecados del primer rey que tuvieron las tribus norteñas. Recordemos que Jeroboam primer rey de las tribus norteñas, había levantado como ídolo a un becerro de oro, ubicado estratégicamente en su reino. Uno está ubicado en Dan, en la ciudad al norte de su reino, y otro en Betel, ciudad al sur del reino. Unos becerros de oro había colocado. Y esto es un mapita que ustedes tienen de los que son las tribus sureñas de Judá y las tribus norteñas de Israel. Estas eran 2 tribus y las de acá de Israel eran 10. En la parte sur de Israel, en Betel, acá Jeroboam había hecho colocar un becerro, Jeroboam, y en el norte había hecho colocar otro becerro. ¿Cuál era la idea? De que no viajaran a Judá, donde estaba el templo de Jerusalén, a adorar a Jehová, porque tenía miedo de perder el reino Jeroboam. Y ese pecado se fue arrastrando rey tras rey hasta llegar a Acab, el rey del que estamos hablando hoy. Esto es un mapita para que más o menos ustedes lo tengan ahí presente cómo estaba ubicado esto. Es posible que los 2 becerros de oro emplazados por Jeroboam I en el reino de Israel hayan sido inspirados por el toro que representaba al dios El, así se llamaba el dios, El. Durante siglos, El había sido el dios cananeo por excelencia, siendo además el principal dios de los nómades de la región. De esa manera no resultaba difícil cambiar la mentalidad de la gente, haciendo de Jehová, que Jehová tomase la forma del anterior dios semítico, El. Esta política idolátrica de fomento del sincretismo fue seguida por todos los reyes de Israel. Como vimos, la palabra dice que Acab fue el peor de todos ellos, porque en Primera de Reyes 16, 32 al 33 dice, Acab hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Nosotros ya vimos, hermanos, que Acab fue el peor de todos los reyes de las 10 tribus norteñas. Y siempre habla de que fue el peor. Lo que estamos viendo acá es por qué. Acuérdense que el primer rey de las tribus norteñas, Jeroboam, establece la adoración a estos becerros de oro diciendo, bueno, esta es una forma que puede haber tenido Jehová, el que nos hizo cruzar el Mar Rojo, el que nos guió en el desierto. Pero Acab lo termina agrandando más, porque mete el culto a Baal, otro dios, y el culto a Acera, y levantó templos a ellos. Es decir, Acab incorporó otras nuevas deidades, además del toro El, impuesto por Jeroboam I. Pero Acab no le bastó con la incorporación de nuevos ídolos, sino además desobedeció a Dios en cuanto a la prohibición de reconstruir Jericó, establecida por Dios en tiempos de Josué. Dios ordenó que nunca reconstruyeran la ciudad que él había destruido. En Josué 6:26, la palabra dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Acá lo que estaba haciendo Josué, dando una maldición, de que si alguien se atrevía a reconstruir Jericó, aquel que se atreviera a reconstruir, cuando pusiera los cimientos de la nueva Jericó, iba a morir su primogénito. Y cuando terminara de construir la que pusiera las puertas de la ciudad, iba a morir su Benjamín, el más pequeño. La ubicación de Jericó era muy favorable, su cercanía al río Jordán era una ventaja, lo que tentaría a alguien a construir en el mismo lugar. No obstante, los hebreos estaban advertidos de lo que les pasaría al hombre que decidiera reconstruir la ciudad. Su hijo mayor moriría cuando comenzara el trabajo, y si persistía en la construcción, asistiría al funeral de su hijo menor cuando lo terminara. Miren qué importante es esto, hermanos, porque esta palabra, ¿cuándo fue dada?
cerca de 530 años después de la palabra esta que da Josué en Josué 6:26, cerca de 530 años después, aproximadamente en el año 850 a.C., durante el reinado del rey Acab, un hombre llamado Giel, que vivía en Betel, reedificó Jericó, a pesar de la prohibición. Claro que habrá tomado en cuenta que eso fue dado una palabra hacía 530 años atrás. Y quizá dijo, no está en vigencia la palabra, pero nos olvidamos que la palabra de Dios es eterna. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, dice, en su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Tal como Dios lo había dicho, cuando estableció el fundamento murió su primogénito Abiram. Y cuando estableció las puertas, murió su hijo menor, Segub. Sumado a todo esto, Acab no se quedó ahí, porque habíamos dicho que Acab era malo. Entonces ya vimos lo que hizo, nuevos ídolos, Baal y Astarte, y reconstruir la reconstrucción de Jericó. Y sigue. Sumado a todo esto, Acab no se quedó ahí, sino que permitió que su esposa Jezabel, celosa adoradora de Baal y sacerdotisa de Astarte, no satisfecha con que la adoración a Baal contase con la aprobación oficial del gobierno, intentó también desarraigar del país la adoración a Jehová, para lo cual se dedicó a perseguir y a dar muerte a los profetas de Dios. Es en ese desolador y peligroso contexto es que hace su intervención en escena el profeta Elías, presentándose ante Acab en su palacio y dando una durísima diría, palabra de Jehová. ¿Por qué cuento todo esto, hermanos? Porque siempre hablamos de que Acab fue malo, pero tenemos que saber por qué fue malo, qué fue lo que hizo de mal. Y realmente dice la palabra que fue el más malo que hubo. En Primera de Reyes 17:1, la palabra dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hay que tener coraje y depender mucho de Dios para hacer lo que hizo Elías. Acab no era un rey corrupto más. Acab era indudablemente el peor. Elías tuvo que tener muy claro que el mensaje que entregaría provenía de Dios, porque no se enfrenta a un rey como Acab y a su esposa Jezabel con dudas o con un tal vez esta sea palabra de Dios. Por otra parte, Elías solo contaba con el conocimiento de esa pequeña parte del plan de Dios. Sabía que debía entregar el mensaje, pero nada más. En Mateo 6:34, según la Nueva Traducción Viviente, dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y esto indudablemente fue una palabra que, si bien todavía no estaba dada, se da en el Nuevo Testamento. Elías vivía así, porque había que tener mucho coraje para dar semejante palabra en presencia de Acab y Jezabel estando en el palacio de ellos. Es por eso que una característica importante del hombre espiritual es, como dicen 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. En 2 de Reyes 17, versículo 2 al 4, dice, y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es decir, no es que Dios lo manda a dar esta palabra a Acab y a Jezabel y después lo manda a un hotel 5 estrellas. No, le dijo, escóndete en el arroyo de Querib. No le dijo nada más. Así que salió de ahí y a buscar refugio. ¿Qué nos enseñan estos pasajes bíblicos? Primero,
que la fidelidad en la transmisión de la palabra de Dios tiene un costo. Santiago 4:4 dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y puse ver también Hechos 5:29, donde dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El segundo es que nos enseñan estos pasajes bíblicos, que para dar una palabra hay que estar muy seguro que es de Dios. Tercero, que Dios nos ampara, aunque no siempre en las mejores condiciones, porque puede haber escasez, incomodidad y soledad. Porque como les dije recién, Dios no lo mandó a un hotel 5 estrellas a Elías. Le dijo, andá y escondete en el arroyo de Kerit. Que la ayuda puede provenir de quien menos lo esperamos, porque les dijo que los cuervos lo iban a alimentar. Y además aprendemos, y lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza, que la situación podría empeorar aún más. Las leyes del Antiguo Testamento eran muy duras con respecto a la falsa palabra cuando no provenía de Jehová. En Ezequiel 13, versículos 2 y 3, versículos 6 y 7, dice, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En el 6 dice, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme las palabras de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Pero Elías se enfrentaba en lo inmediato con algo más, con la intemperancia de dos malvados y no temerosos de Dios, como lo eran Acab y Jezabel. Muy probablemente Elías tuvo que vencer sus temores, pero su mayor consuelo era tener la certeza que él hablaba por boca de Jehová. En este contexto fue que Elías dio palabra de su Dios al rey. Elías se marchó sabiendo la ira que esa palabra de Dios había causado en el matrimonio real y comprendiendo por qué Dios le mandó refugiarse en algún lugar junto al arroyo de Kerit. Quizá los reyes no profirieron palabra, pero sus miradas eran más que suficientes para comprender la ira y malestar causados. Elías no huyó a la casa de otro creyente, ni a una posada, ni a una casa de campo. Elías debió huir, caminar 20 kilómetros desde Samaria, que era la capital del reino norteño, hasta el arroyo de Kerit. Y luego, cuando llegó, improvisar dónde pasaría esa, su primer noche, no en la comodidad de una cama, sino sobre una manta tendida sobre un duro piso. Luego esperó. Sabía Elías que los cuervos proveerían. ¿Cuervos? Sí, cuervos. ¿Las aves inmundas o los jurjom, los árabes esos? Tal vez poco le importaba a Elías. Jehová lo había dicho y él sabía que así sería. O los cuervos, el animalito, o los árabes lo iban a alimentar. En Primera de Reyes 17, versículos 5 al 7, dice, y él, Elías, fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 9, dice, vino luego a él, Elías, palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sarepta era una ciudad en la costa del mar Mediterráneo que se encontraba aproximadamente a 160 kilómetros de distancia de Kerit, en un territorio abierto, desprotegido, con vías y medios de comunicación no como las actuales, con el riesgo del ataque de salteadores y probablemente con muy pocas postas para reaprovisionamiento en medio de una sequía
sin lluvia ni alimentos, algo sumamente peligroso. Todo eso para llegar a Sarepta, territorio gentil gobernado por Ed-Baal, el que vimos hoy, Ito-Baal, el padre de Jezabel, el centro de la adoración a Baal, el cuartel general de los enemigos de Dios. Es decir, Elías se refugiaría en territorio enemigo, lo mismo que sucedió años antes a otro hombre de Dios. Cuando David huyó de Saúl, debió refugiarse en territorio filisteo, gobernado por el rey Aquis. Pero, ¿quién le había dicho a Elías que fuera allí, a Sarepta, justo allí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la respuesta es sencilla, nosotros sabemos, Dios se lo dijo. Dios le dijo eso, que fuera a 160 kilómetros de Kerit, con lo que implicaba en ese tiempo, a meterse en el cuartel general de los enemigos de Dios. Y con una palabra que Dios le había dado, Dios le había ordenado a una viuda que lo sustente. Y acá tenemos para que ustedes se ubiquen las distancias más o menos aproximadas. Desde Tisbé, por eso donde había nacido Elías, por eso Elías Tisbita, a Samaria habían 50 kilómetros. Desde Samaria al arroyo de Kerit, aproximadamente unos 20 kilómetros. Es decir, que cuando Elías huye de Samaria por temor a Jezabel y Acab, camina 20 kilómetros para llegar al arroyo de Kerit. Cuando le dice que vaya a Sarepta, tiene que hacer 160 kilómetros. Y ahí está, Sarepta, antigua ciudad y puerto en Fenicia, al norte de Tiro, ubicado entre esta ciudad y Sidón. En esta ciudad se refugió el profeta Elías Tisbita cuando era perseguido por la reina Jezabel, la princesa de Tiro, esposa del rey Acab. Y ahí tienen el recorrido que Elías hizo. Otros tiempos no habían buenas vías de comunicación, no habían autos, no habían motos, quizá en un burro, quizá a pie, en medio de una terrible sequía y de una bruna enorme. Digamos, Dios primero lo manda al arroyo de Kerit, a la nada, y de ahí lo manda a 160 kilómetros a refugiarse en territorio enemigo. Era Dios quien hacía que Elías se moviera. ¿Y por qué decimos esto? Porque la vida de Elías evidenciaba que salía de un problema para meterse en otro. Cada suceso que él vivía había sido ordenado por Dios. Elías, evidentemente, a pesar de las condiciones extremas que soportaba y del temor propio de todo humano, tenía muy claro que se movía en el propósito de Dios para su vida. Por eso vivía el día a día, el paso a paso, sin saber más, sin comprender, quizá llorando, pero confiando que Dios, su amado, estaba en control moldeando su vida. Y aquí encontramos algo más del hombre espiritual. Habíamos dicho primero que vive por fe y no por vista. Lo que encontramos es fidelidad y boca cerrada en la adversidad. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Elías escuchaba la voz de Dios y simplemente obedecía, no cuestionaba. Y estoy seguro también que adoración, otra característica del hombre espiritual, proscuneo. Sí, proscuneo. ¿Se acuerdan, hermanos, proscuneo? ¿Recuerdan? Como el perro que es castigado por su amo a quien él ama. Más allá del castigo o de lo justo o injusto del castigo, el perro se acerca agachado tímidamente a su amo, moviendo la cola entre sus patas a lamer la mano de su amado. Hasta parecería que dijera, todo está bien, no importa cuánto duele, te sigo amando, siempre te voy a amar. Y eso es el adorador, hermanos. No importa la situación, eso es proscuneo. Nada cambia en la relación nuestra con Dios, por más que estemos en dolor. Romanos 11, versículos 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque,
¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pretendía Dios con todo esto? Con todo lo que vivía su siervo fiel. Sabemos que al igual que fue con tantos otros grandes hombres de Dios, la idea era forjarlo para lo que vendría. Estamos hablando de lo que conocemos como escuela de Dios. Sarepta era el lugar donde se quería erradicar de la faz de la tierra la adoración al Dios de Israel. La palabra Sarepta viene de un verbo hebreo que significa fundirse, desvestirse, prueba, tribulación. Es un crisol, un horno donde se calienta el metal hasta fundirse para limpiarlo de las impurezas. Posteriormente a ese metal se lo coloca en moldes donde se le da forma a fuerza de martillo. Lo importante es ver cómo Dios iba a continuar refinando cada día al profeta para hacerlo la clase de hombre que él quería que fuese. Recordemos lo dicho por el maestro bíblico norteamericano A.W. Tozer. ¿Se acuerdan? Yo no creo que Dios use a alguien grandemente hasta que lo haya herido profundamente. Son mis heridas lo que quita todo lo que no se parece a Cristo y lo que determina si permanezco o me voy. Mateo 13:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo principal de la dificultad es que hace que el hombre empieza a conocerse y a dimensionar la brecha entre lo que proclama y lo que su temple le posibilita hacer. Cuando Jesús fue detenido para iniciar su camino a la cruz, solo quedó Juan y un pequeño grupo de mujeres. Un momento revelador. Estudiosos bíblicos creen que Dios obró así con su profeta para que no se asentara, para que no se apegara a la vida cómoda y no olvidara que somos peregrinos en la tierra, que las cosas pueden cambiar en un instante y todo está en las manos de Dios. Jeremías 48, versículos 11 al 12 dice, reposado estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus sobres. En la producción del vino dulce, el líquido se dejaba descansar en odres de manera tal que los sedimentos que le daban un sabor amargo a este tipo de vino se fueran al fondo. Cada tanto, con cuidado, se cambiaba el vino de odre a odre, de manera que los sedimentos fueran quedando en el odre viejo. Moab no había sido traspasado de un sufrimiento a otro, por lo que no había sido purificado por el dolor. Es por eso que esta nación quedó asentada en la amargura de sus impurezas y de sus pecados. Y es por esto que Dios se ve en la necesidad de purificarla por el trasvasamiento de dolor en dolor. Esas experiencias que nosotros vivimos, esos cambios que estamos experimentando, no son agradables para nosotros, pero son necesarios para que no nos acomodemos a este mundo. Por eso, no debemos extrañarnos por la forma en que el Señor trabaja con nosotros. Las cosas no están saliendo como lo desearíamos. Ese título que parecería no poder alcanzar, el negocio que estábamos empezando se frustró, esa relación que iniciamos no funcionó, ni la situación con un hijo rebelde, ni la soledad que estás viviendo, ni ese empleo que tanto necesitabas y para el cual estás tan cualificado, sin embargo, lo ocupó otro. Tampoco esperabas el fracaso matrimonial o tal vez hoy soportando el hostigamiento de tu cónyuge. El Señor no nos explica el por qué hace las cosas, pero sí nos exige que dependamos de Él. Por eso, cuando se secó el arroyo de Kerit, Dios abrió otra puerta.
Sarepta, y allí lo iba a sustentar una viuda, una mujer humilde, mujer gentil, adoradora de otros dioses, que vivía en un país extranjero, gobernado por un rey que era el padre de Jezabel. Y aquí, luego del mandato de Dios, debemos centrarnos en la respuesta de Elías. En Primera de Reyes 17:10 dice, entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta. No dijo nada, simplemente se levantó y obedeció a Dios. Él no cuestionó, solamente obedeció. ¿Por qué? Porque Elías estaba mirando a Dios y no a las circunstancias. Él estaba caminando por fe y no por vista. La realidad era desoladora, pero él sabía a quién oía, a quién servía y a quién amaba. Quizá podríamos decir, para Elías fue fácil obedecer porque él sabía con toda certeza que era Dios quien le hablaba. Y sí, Elías lo sabía, pero no fue el único. Abraham, Enoc, Moisés, Josué, Daniel, Jesús, todos estos y otros, pero todos tuvieron un denominador común. Todos pasaban tiempo con Dios. Elías había soltado palabra de Jehová a Acab con toda autoridad y seguridad. Y en esa declaración llena de convicción nos devela el secreto. Acuérdense que la palabra que leímos en Primera Reyes 17:1 dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías no era un superhombre, por el contrario, era un hombre común, igual a nosotros, con las mismas debilidades y luchas. Santiago 5:17 así lo confirma. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero Elías pasaba tiempo con Dios. No nos engañemos. Cuando amamos a alguien, deseamos pasar tiempo con esa persona. No hay tiempo cuando las prioridades son otras, o cuando no sabemos lo que queremos, o cuando no nos interesa, o cuando no amamos. Necesitamos a Dios, pero lo amamos. Si no pasamos tiempo con Dios, no lo podremos conocer. Entonces, ¿cómo sabremos si es Él u otro quien nos habla? Desconocemos su voz, pero también su corazón, porque desconocemos su palabra. El pecado de Giel de Betel, cometido 30 años después de la conquista de Jericó, lo llevó a perder a sus 2 hijos. Como sabemos, no se puede argumentar desconocimiento de la ley y como cristianos no podemos argumentar desconocimiento de la palabra de Dios. Estúdiela, escudriñe, retenga, comparta. Porque a diferencia de la ciencia, la palabra es eterna. Elías, a pesar de tantas circunstancias adversas, vivía por fe y no por vista, porque antes pasaba tiempo con Dios, su amado. Acuérdense que en Primera de Reyes 17:1 dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Así hablaba Elías. Lucas, capítulo 4, versículos 25-26 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Elías fue enviado a esa tierra como parte de su propio proceso de formación, pero también para ser de bendición a una persona específica de la ciudad de Sarepta en Sidón. Siempre es así. Pero además podemos ver algo más. Toda esa tierra estaba experimentando la sequía y la hambruna por falta de lluvia. Pero también estaba experimentando la sequía y hambruna por causa de su idolatría, indiferencia e incredulidad. Elías fue a llevar vida, fue a llevar palabra de Dios. Primera de Reyes 17, del versículo 10 al 11, dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Fue casualidad esto? ¿Por qué esa viuda y no otra? Quizá un poco mejor acomodada para hacer menguar el sufrimiento del profeta. ¿Por qué justamente esa? Todas las circunstancias de nuestra vida están dirigidas por el Señor. Salmos 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, algunas Biblias agregan bueno, y aprueba su camino. Proverbios 21:1, en palabra de Dios para todo, dice, los canales de riego controlan el curso del agua, así el Señor controla los pasos del rey, pues sigue el curso que Dios quiere. Los cristianos debemos cultivar el hábito de ver la mano de Dios en todas las cosas de la vida, aún en las que llamamos malas. Antes, en Querid, habían sido los cuervos, los Jurjón, quienes alimentaron a Elías. Ahora en Sarepta era esta mujer, otro gentil, de quien Elías esperaba recibir pan y agua. Pero esta mujer, a diferencia de los Jurjón, carecía de todo. Era sola, frágil, necesitada y, lo que es peor, sin esperanza, sin ninguna esperanza. Por eso esa mañana, quizá después de una muy mala noche por las preocupaciones, se había levantado pensando en su destino y el de su hijo. Sabía que ya casi no tenía alimentos y lo que le quedaba alcanzaba solo para una comida más. Ni siquiera tenía quien le fuera a recoger la leña. Cuando ya no había salido, se encontró con Elías, ese hombre que, sin poder explicar cómo, ella, esa mujer gentil, reconoció como un hombre de Dios. Vive Jehová, tu Dios, le dijo, que no tengo pan. ¿Cómo supo ella que Jehová era el Dios de Elías? Quizá de la misma manera que Juan el Bautista, cuando todavía estaba en el vientre de su madre Elizabeth, reconoció en el vientre de María al Salvador del mundo y dio un brinco de alegría. La intuición, esa función del espíritu humano que toda persona tiene, es la que, al igual que una antena, nos permite captar el mundo espiritual, principalmente cuando es o muy bueno o muy malo. No sabemos cómo, pero el hecho es que ella lo supo, por eso no dudó cuando este viajero le pidió que cocinara lo último que tenía y además antes le diera de comer a él. ¿Antes que a su hijo? Sí, antes que a su hijo. Ella no sabía qué estaba pasando, pero algo le decía que eso cambiaría sus vidas. Tal vez como aquella mujer prostituta que durante un culto pidió participar en la cena del Señor. ¿Usted sabe qué es esto? Refiriéndose al pan y al vino, preguntó el pastor. Ella respondió con verdad, no lo sé, pero sí sé que esto cambiará mi vida. Y así fue. Nuevamente podríamos recitar Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Hay momentos de nuestra vida en que nos sentimos como esa mujer. No hay esperanza, no hay salida. Pero Dios había dispuesto todas las cosas para Para ella era un día más. Desconocía que en una tarea habitual ella estaría en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, conforme a la soberanía de Dios. Entonces, doble propósito. Dios estaba trabajando con Elías y también con esta mujer viuda, porque Dios trabaja en múltiples puntos a la vez. Cuando Jacob y sus hijos, a raíz de la hambruna de la región, necesitaron comida, la obtuvieron en Egipto, de manos de José, quien había sido declarado muerto 22 años atrás. ¿Quién hubiera imaginado que tanto dolor para 2 hombres buenos de Dios se convertiría en fuente de bendición para todo un pueblo? Génesis 50, del 20 al 21, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, dijo José, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Cuando los israelitas mandaron sus espías a Jericó, ¿quién los auxilió? Rahab, la prostituta de la ciudad. Dios había levantado a esta mujer que creyó por el testimonio narrado por viajeros. Cuando Amán intentó terminar con los judíos en Babilonia, ¿a quién levantó Dios? A Esther, la nueva esposa y mujer amada por el rey Asuero, como consecuencia del desplante que le había hecho la reina Basti. Cuando el etíope eunuco necesitó comprender las escrituras, Dios le mandó a Felipe. La enseñanza es que cuando llega el tiempo de necesidad, en el cual tal vez te encuentres ahora, descansa tranquilo en tu Padre Celestial, porque Él ya ha preparado la mesa de provisión delante de ti y no te dejará. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios siempre está en control. Nada lo sorprende. El tiempo de Dios es perfecto. Él actúa en el momento preciso, ni antes ni después. Muchas veces Dios permite que las cosas lleguen a su peor momento para empezar a mejorar. Y eso es para hacernos llegar al final de nosotros mismos, al final de nuestra autosuficiencia, para hacernos llegar al final de nuestros recursos, a fin de que podamos ver su mano liberadora. Primera de Reyes 17:13 dice, Elías le dijo a la mujer, no tengas temor. Que no te mira pasando hambre todos los días, viuda, sola, sin recursos, con un hijo que dependía de ella, ¿no temas? Sí, no temas, dijo Elías, porque él no se dejaba llevar por las apariencias. Vivía por fe y no por vista. Más allá de la sequía, de la hambruna, de la mortandad que sufría la región, Elías creía que esa mujer, no otra, lo sustentaría, porque Dios así lo había dicho y eso era más que suficiente para él. He aquí yo, Dios, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y esa era la palabra que tomaba Elías. Elías estaba viendo la mano de Dios Todopoderoso guiándolo más allá de toda lógica o razón humana. Una viuda mejor acomodada económicamente podría haberlo sustentado, pero esta mujer no tenía nada, nada de nada, ni siquiera para su hijo. Sin embargo, Dios quiere que nuestros pensamientos perseveren en Él, que hagamos lo que tenemos que hacer, aquello a lo que Dios nos ha enviado, sin importar el momento, aferrados a su palabra y a sus promesas. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Elías le creía a Dios y obedecía, aun cuando no entendía, aun cuando la lógica y el razonamiento humano le decían que lo de Dios es locura. Y esto fue lo que quiso transmitirle a la viuda. Primera de Reyes 17, versículos 15 y 16 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ella obedeció, aunque todo parecía una verdadera locura. Consumió lo poco y nada que tenía al compartirlo con ese desconocido. También es cierto que ella ya a esas alturas de la circunstancia era muy poco lo que tenía para perder. Pero sea como fuese, ella obedeció y por esa obediencia la palabra de Dios tuvo cumplimiento. Primera de Reyes 17:14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El resultado de la obediencia es la bendición de Dios. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él, en Jesucristo, creyere, no será avergonzado. Y creer no solo es creer en su existencia, sino lo principal, lo más importante es creerle. Los demonios creen en Jesús porque lo conocen cara a cara
sin embargo, operan sirviendo al enemigo de las almas. No le fue dado una gran provisión de alimentos de manera que acumularan, sino que Dios les daba su alimento al momento que lo necesitaban. Dios nos da la gracia para sostenernos en el momento en que lo necesitamos. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud, de su pleroma, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así fue durante el Éxodo, cada día daba el maná a su pueblo, Dios daba el maná a su pueblo. De la misma manera debemos ir a Cristo buscando nuestra provisión para caminar por fe y no por vista. No desesperemos en medio de la situación en que nos encontremos. Dios nos da en Jesucristo la gracia necesaria para seguir adelante. Dice un autor, por estar decidido a perfeccionar a sus santos, Dios pone su precioso metal en el crisol, pero se sienta junto a él y lo observa. El amor es su termómetro y marca el grado exacto de calor. No hay ni una sola punzada innecesaria y tan pronto como la escoria es quitada, para que él pueda verse reflejado en el fuego, la prueba cesa. Tan pronto el Señor ve la imagen de Cristo en ti, el horno se enfría y eres preparado para la siguiente serie de acontecimientos para seguir formando la imagen de Cristo en ti. El Hijo de Dios, nuestro Salvador, soportó la mayor prueba de fuego que cualquier hombre pudiera soportar. Él dejó su trono de gloria, la adoración de los ángeles, la comunión con el Padre y con el Espíritu. Se humilló al encarnarse y se humilló al hacerse obediente hasta morir y morir con muerte de cruz. Fue a la cruz del Calvario y allí pidió a su Padre que pasara de él esa prueba. Pero Cristo no luchó contra la voluntad de Dios, sino que aceptó su voluntad porque por él tenemos vida y vida en abundancia. Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Todos nosotros hemos pasado, estamos pasando y estaremos pasando por diversas pruebas, porque Dios de esa manera nos forma. Pasaremos por Samaria, por Kerit o Sarepta. Pero recordemos que todo esto es parte del plan de Dios y que el primero en pasar fue Cristo. La palabra dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nunca seremos igual a Cristo si no pasamos por ese crisol que nos saca la escoria. Así, el hombre espiritual es aquel que vive por fe y no por vista, entendiendo que cada circunstancia de la vida tiene propósito de Dios, tanto para él como para otros en lo inmediato y otros muchos que nunca conocerá. En Samaria también fue alcanzado Acab y Jezabel. En Kerit, los Jurjón. En Sarepta, la mujer viuda y su hijo. Muchísimos años después, hoy, nosotros por este relato. Elías no entendía, pero creía y obedecía, más allá de cualquier lógica o razonamiento humano sobre lo adverso del momento. Al conocer tan solo una pequeña parte de la vida de Elías, quizá podamos entender por qué fue arrebatado al cielo, del mismo modo que Enoc. Génesis 5, versículos 23 al 24 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Ambos caminaron con Dios, en compañerismo con Él, seguramente sin entender, aunque siempre confiando, caminando por fe y no por vista. Primeramente porque lo amaban, y a partir de ahí el camino es más fácil. Aun cuando duela, aun cuando no se comprenda, aun cuando parecería que no nos escucha y que se ha ido de nuestro lado, aun en la soledad o en la tristeza más profunda, el espiritual transita la escuela de Dios como todo humano, con sus altos y sus bajos, pero creyendo que aquel que amamos también nos ama y que todo lo vivido es necesario y parte de ese proceso de formación que nos permita en algún otro momento cumplir con el propósito suyo para nuestras vidas. Por eso, el espiritual camina por fe y no por vista. Así fue con Abraham, con Noé, con José, con Moisés, con Rahab, con David, con Daniel,
con Felipe y con tantos otros. Entonces, así un día, cuando cerremos nuestros ojos y dejemos la tierra de los vivientes, oiremos la voz de nuestro Dios que nos diga, como en Mateo 25, 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Acá terminamos, hermanos.